Muchas gracias por la invitación. Escuchando al candidato a quien le damos la bienvenida y lo felicitamos por la valentía de participar, hay dos cosas que van en lo que él ha dicho en la misma línea de lo que sabemos que ha tenido éxito en las transiciones que han logrado derrotar a largas dictaduras. Y son pocas. Yo, por supuesto, hablo influenciado por la experiencia nuestra en Chile y que en buena parte se debió haber encontrado la persona providencial inesperadamente en un político antiguo como era don Patricio Aylwin. Y la esperanza surge de dos cosas que ha dicho. Una, que es un político clásico, y un político clásico va a reivindicar a la democracia sin apellido, que es la única existente. Todos los que le agregan un apellido a la democracia desde la derecha o la izquierda normalmente la distorsionan, y el caso del socialismo del siglo XXI viene como ejemplo. ¿Qué sabemos? Y aquí inicio mis 4 minutos con el tema de las que han tenido éxito. Hay 3 elementos fundamentales. El primero, sin el cual no puede tener éxito, es la unidad. El segundo, la claridad de lo que viene. Y esa claridad es fundamentalmente saber responder a la gente que ha votado, porque elecciones en dictadura tienen la característica que ha señalado Carlos Sánchez en este instituto, que son elecciones en las cuales se vota, pero no necesariamente se elige. Es la claridad. ¿Qué pasa el día después? ¿Qué viene? En condiciones de dictadura, lo único que realmente se controla la oposición es a sí misma. Solo a sí misma. Incluso hoy día hay un escenario internacional, y así fue destacado, que es ampliamente desfavorable. Si hay animal que no es confiable, es Washington en época electoral, como ya ha ingresado Estados Unidos. Hay un agotamiento internacional con la experiencia de los 50 países que apoyaron a Guaidó, y hay que reconocerlo. Y el escenario post-Ucrania es absolutamente desfavorable, incluyendo el ascenso de esa unidad que va a caracterizar al siglo XXI de China más Rusia, y Rusia como actor menor. ¿Qué significa esto? Tener respuesta para una opción que parece ya haber tomado Washington, en el sentido de, a partir de diciembre, privilegiar el petróleo. Segundo, eso va relacionado con las perspectivas que se le abre al régimen. No es una elección normal donde se enfrentan la narrativa de algunos con los hechos de otros, y en Latinoamérica está predominando la narrativa por sobre los hechos. En estas condiciones hay que agregar también que hay que controlar tendencias, eventos, propósitos y escenarios que se abren. Indudablemente la decisión de Washington, si es así como parece, señor González mediante, tiene un elemento, y ese elemento que se le abre una posibilidad al régimen de privatizar las empresas para calzar con este escenario y entregársela a los partidarios. No solo es el caso de los oligarcas, sea en Rusia o en Ucrania, donde el fenómeno se da y aún peor. Fue Pinochet, antes de irse, que entregó hasta el día de hoy las empresas a gente cercana. Segundo, el elemento interno, pero también el internacional. Se va a esperar que la oposición diga desde ya, o sí, de todas maneras, al día siguiente, elementos como los siguientes. ¿Qué va a predominar? ¿Cuánto va a haber de cambio y cuánto de continuidad? En Chile, sin haber firmado ningún acuerdo, se llegó a un acuerdo no escrito que duró 30 años y que colapsó con la violencia del año 19. ¿Qué tipo de transición? ¿Va a ser esto una rupturista? ¿Va a ser una continuista, como fue Brasil y como fue Chile? ¿Va a ser una negociada, como fue Uruguay hasta el día de hoy, incluyendo en el tema de los derechos humanos? ¿O la española? ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? Citaban a Abrahams, o la gente que estuvo con él, siempre dijo que había fracasado el tema del golpe de Estado, padrino mediante, cuando se esperaba, por el tema de que había conciencia que podían continuar profitando en el régimen, pero que el día que terminaba la democracia, ¿qué pasaba?
¿Qué ocurría? Que había que enfrentar una negociación de derechos humanos y la aplicación de Palermo para la delincuencia organizada, pero también de las violaciones a los derechos humanos. Y ser una alternativa creíble, con eso termino. ¿Cómo separar agua con los no demócratas? ¿Cómo separar agua con los corruptos? ¿Cómo eliminar desde ya a esa oposición funcional que aquí destaca? Unidad, entender las dificultades, la necesidad de tender puentes hacia todos los sectores. Y uno que se ha echado de menos todo este tiempo en Venezuela, incluyendo aprender de los fracasos en los diálogos, saber manejar los nuevos escenarios que se van abriendo y, como lo he dicho otra vez en este mismo micrófono, recordar cuánta sabiduría está en las palabras de quienes mejor han hecho quizás la transición en América Latina, que son los uruguayos, las de Bordaberry, que el secreto de la buena transición partía por combinar dos cosas. Una, los temores del que se iba y la ansiedad del que llegaba. Muchas gracias.